cada segundo, minuto a minuto. La fuerza periodística más grande del país trabaja para llevarle toda la información necesaria donde usted se encuentra. RPP Noticias te informa primero. Las 11 de la noche, la ciudad descansa y en las pantallas de tu televisor te espera. Bienvenido. José María, el Chema Salcedo. ¿De qué trata este programa? Entrevistas diferentes y un peculiar estilo que lo han convertido en la mejor opción para terminar la noche. Chema a las 11 en RPP TV, señal de futuro. Parece que los penales han decidido pelearse con la historia, no guardar papeles. Muy bien, Juan de Dios Díaz. ¿Qué tal? José, Sí, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Bienvenido. Sí, en realidad primero lo que tendríamos que decir es que existe una norma legal que obliga a estas instituciones a custodiar esta importante documentación por el lapso no menor de 10 años. Esto existe. El día de ayer se lo preguntábamos, por ejemplo, al director del penal, y era increíble que diga que no sabía esta información. Salvo que existiera una disposición que decidiera eliminar. Es decir, lo que no se puede, lo que me explicaban, es que no se puede desaparecer ningún papel público. Así es. Entonces, a lo que vamos. Supuestamente, en el marco de este escándalo tan complicado que ha generado incluso una comisión investigadora que comparto con el congresista José Gutiérrez, en el caso López Meneses, claro. Lo que era, en todo caso, entendible es que se hayan, lo primero, custodiado, puesto a buen resguardo esta documentación tan importante como es el libro de visitas. ¿Qué personajes han ido a visitar al señor López Meneses cuando estaba detenido? Y sale el ministro de Justicia, respondiendo en realidad un pedido de mi colega el congresista Gago, a decir pues que luego de una investigación, de una búsqueda, solamente han podido encontrar libros desde el año 2010 hacia adelante. Fuimos el día de ayer, en hora de la mañana, con el congresista Becerril, que me acompañó, y descubrimos 3 libros que corresponden también a meses del año 2009, y además que están rotulados como año 2009, a lo cual el señor jefe del INPE, Pérez Guadalupe, ha señalado de manera bastante grosera desde mi punto de vista, que bueno, ¿cuál es el gran descubrimiento en todo caso? Porque estos 3 libros son todos los que hay y han estado en la alcaldía. Lo que no se esperaba seguramente, primero, lo que no se entiende es por qué no se anunció, no se entregó, no se respondió a los pedidos de varios congresistas, muchos de ellos de mi bancada, sino que además, en el colmo del asunto, horas después, creo que 2 o 3 horas después de que daba esta conferencia de prensa, el congresista Gago va con una fiscal al penal de San Jorge y encuentra un 4º libro del 2009, ya no el último trimestre como él decía, el 2009. Entonces van apareciendo a poquitos. La pregunta es, ¿realmente buscaron? Ha habido una previa limpieza, es lo que quiere decirnos usted. Parece que sí, porque además, un dato adicional, se han encontrado otros cuadernos que sí tienen una antigüedad, por ejemplo, el año 2005, que no corresponden a los libros de visitas, pero que corresponden, por ejemplo, a los ingresos a la puerta principal, que corresponden a las visitas que hacen los abogados a sus respectivos Recordemos en qué fechas estuvo en ese penal López Meneses. 2003 al 2007. Eso no está. Esa parte, lamentablemente, no sé si no se encuentra, no se ha buscado, se ha escondido, se ha destruido, porque además nosotros fuimos hasta los techos, o sea, hemos buscado realmente las instalaciones. Esos libros de visita existieron, porque siempre se lleva un registro. Han desaparecido, es lo que usted dice. De acuerdo a lo que el propio Pérez Guadalupe señalaba ayer, ellos calculan que más o menos en el año 2010 se desapareció, no da nombres, y lo que les iba a comentar... No solo no da nombres, sino dicen, yo no tengo ninguna responsabilidad, yo soy a posteriori quien ingresado. Yo comparto lo que lo han bautizado como el juego de gran bonetón, porque además cuando hablábamos de la ceniza encontrada en el techo del penal, un periodista con buen tino le dice, oiga, pero ¿es seguro estar quemando periódicos en el techo de un penal? Y le dice, yo no sé, eso que lo responde el director del penal. Se lo pasan al director del penal, el director del penal dice, no, que eso que lo responde el agente penitenciario que quemó. Entonces, francamente, lo que pasa en algunos señores es que no quieren quemarse. Andan quemando. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:58.
tiene unos minutitos más Juan José Díaz Dios para culminar su relato tan dramático y luego escucharemos a José Gutiérrez. No, sí, efectivamente es un relato dramático porque lo que estamos es frente a algunas autoridades que no dicen la verdad al país, que nos están mintiendo respecto a que no han hecho esta búsqueda, pero además le estaba comentando fuera del aire qué sucedía con estas declaraciones del ministro Figallo en el sentido de que ya en los gobiernos pasados era que se llevaban los registros de manera manual, con cuadernos, pero ahora tenían el tema digitalizado, con computadoras. Lo cierto es que el día de ayer con el congresista Becerril intentamos que nuestro ingreso al penal de San Jorge sea registrado en este supuesto sistema y nos encontramos con que no funcionaba, no servía, no solamente no lo conocían los funcionarios, los agentes del INPE, sino que trajeron a 2 capacitadores y aún así no se pudo hacer el ingreso. Cuando finalmente preguntamos desde cuándo estaba supuestamente operativo, desde cuándo se hizo el primer ingreso, el 1 de diciembre de este año, hace apenas unos días. Con lo cual, lo han hecho para esto, ¿no? Lo han hecho para esto, efectivamente. Cuando le llegó el pedido de información de mi colega el congresista Lago, se han puesto a correr, han puesto un par de computadoras, han hecho un sistema de lo más sencillo, que no está conectado a la RENIEC, que no está conectado a requisitorias, de manera que francamente es una burla. Improvisación. Así es. Muy bien. Congresista José Gutiérrez. Bueno, ante todo mi saludo, doctor Raúl y Patricia y Ricardo. Buenos días. Para nosotros, fortalecer todos estos trabajos, las pesquisas que apuntan a la verdad, debe ser tarea de todos. Y en esta tarea vamos a acompañar dentro de la comisión un trabajo muy serio, pero que además tenga así un componente de mucha seriedad y serenidad, porque no por decir más o menos vamos a falsear la verdad. Por lo tanto, nosotros sí nos ratificamos en el compromiso de poder dar una amplia apertura a estos procesos. Creo que lo que hoy día certifica el congresista Juan José Díaz Dios y lo que la prensa puede certificar es que en ningún momento ha habido un acto de evitar cualquier tipo de información o acceso a la misma. Creo, entonces, por lo tanto, estamos actuando cada uno en el cumplimiento de nuestra función, en el trabajo y en el deber que nos ha encomendado el país para poder esclarecer hechos como estas dentro de la comisión. Naturalmente, opiniones más, opiniones menos, la verdad siempre se tiene que abrir. La información que se ha encontrado en los libros que está rotulado con el 2009, lo ha dicho el señor Pérez Guadalupe, lo han dicho desde todo punto de vista, siendo objetivos, son informaciones que consta del año 2010, es decir, el rotulado es 2009, para la información que se encuentra al interior es del año 2010. También 2009, y entiendo de algunos meses del año 2009. Y ciertamente allí pueden darse pie a suspicacias, pie a que se encamine una campaña que ya se sobredimensiona. ¿Ok? Entonces, frente a esa perspectiva... ¿Cómo es eso de que usted quiere o acepta que se investigue, pero que nada se sobredimensione? Entonces, ¿qué se hace? No hay que estar tranquilo, cuidado con los papeles. Con relación a la información que dio en su momento el ministro Figallo, con relación al tema preocupante, que es el tema de fondo, 2003-2007, en qué oportunidad, qué funcionarios han estado detrás de esta desaparición. Los primeros interesados somos nosotros. Por eso es que cuando todo apunta a pesquisas, a actuaciones individuales o de grupo que buscan y tienden estos puentes para llegar a la verdad, nosotros los saludamos. Yo no en ningún momento he asumido una posición crítica a buscar la verdad, pero sí hay que ser muy puntuales con respecto a decir el tema de fondo. El error que podría haber cometido al decirse que hay información del 2010 hacia adelante es no haber dicho también que en los meses del 2009 había información en ese libro rotulado. Entiendo entonces, por lo tanto, una pregunta, ¿por qué asumirlo? A ver, si nos ponemos en la lógica que usted está planteando, que me parece válida, que hay que investigar. Bueno, entonces ese es un dato que investigar, eso no tiene por qué asumirlo a priori como un error. Si yo le pregunto a alguien, ¿tiene los libros de tal año y me dice, no, se me han perdido, voy y sí los tiene, entonces... Bueno, ok, señor, gracias, a su casa usted va a ser investigado por no haber dicho la verdad. Eso es lo mínimo que se esperaría y no decir, no, se equivocó, sí, pobrecito, se equivocó. ¿Por qué? Patricia, hay un tema. Nosotros vamos a indagar con la comisión, es parte de nuestra tarea, lo que ha pasado con los libros que no existen.
con la información que ha desaparecido. No, congresista, el país tiene que saber. Ahora, se dijo, solamente tenemos estos libros, más atrás ya no hay. Se va al penal y se encuentran otros libros. Eso también es ya una irregularidad de partida. Sin duda, por lo menos nos da pie a hacer suspicaces en decir que están ocultando una información. Y la verdad que eso no es una información oculta. Están paseando al director de los penales y paseando al ministro de Justicia. No, pero están en los anaqueles. Mira, están en los anaqueles, están en los escritorios, están de dominio público. Entonces, yo no creo que el congresista haya tenido muchísimo esfuerzo en conseguir esos libros, porque estaban ahí donde ellos han ido a visitar, que es un lugar público, no es un tema donde por una data de un tercero que pudo haber denunciado se encuentre, pues, por ejemplo, incinerados en cenizas o en otros lugares, que sí se dio en algunas épocas, y como usted lo señalaba en su momento fuera del micro, ha sido una constante de muchos gobiernos, y gobiernos nacionales, locales y regionales, desaparecer las pruebas, pero nosotros no lo vamos a tolerar. Eso quita también una vieja costumbre republicana, que es cabulear a las autoridades. Por eso. El señor ministro de Justicia, que acaba de llegar, está muy enterado. No está muy enterado, pues, evidentemente. Y el señor jefe de los penales, menos, pues, eso está claro. No solamente ahora, sino, en fin, pobre, tiene un cargo que la verdad es poco deseable, pero, en fin. Pero con el agravante de que su trabajo se estará enterando. Vamos a hacer una pausa, doctor, y continuamos. Que no vamos a permitir que las viejas prácticas que han ocurrido en el Perú, en los 3 estamentos de gobierno nacional, regional y local, la constante desaparición de las pruebas indiciarias que pueden, digamos, llevarnos a descubrir hechos nefastos, nos vayan en estos momentos a dividir. Todo lo contrario. Hemos pedido dentro de la comisión mucha unidad para llegar al fondo de la verdad, y vamos a colaborar en ese sentido, mi querido doctor Raúl, y que eso sepa la opinión pública en su conjunto. Muy breve, don Raúl. Yo simplemente quería dejar en claro algo. No se nos ha hecho un favor al congresista Becerril y a mí permitiéndosenos ingresar al penal. Tenemos esa facultad constitucional. Si se nos hubiera puesto alguna traba, si no se nos hubiera dejado ingresar, en este momento el señor Pérez Guadalupe, si es que le hubiera dado la orden, ya tendría una denuncia muy grave y probablemente arreglando incluso su situación jurídica de manera muy seria. Por otro lado, yo quería decir, dicen que son los más interesados. Sin embargo, yo quisiera preguntar, ¿Pérez Guadalupe ha ido al penal? ¿El ministro de Justicia ha ido a San Jorge a verificar qué han pasado con los libros? Yo lamento decirles de que, insisto, o son personas que están jugando información, o son personas que no conocen absolutamente nada de lo que pasa en su sector, que literalmente los están paseando, porque ojo, Pérez Guadalupe dijo, estos son los 3 libros que tanto han descubierto los congresistas, y luego no hay nada más. 2 horas después, el congresista Gagó encuentra un 4º libro, con lo cual realmente este señor, desde mi punto de vista, hace rato, por dignidad, debe irse a su casa y liberarnos a los peruanos, en todo caso, de lo que yo considero. Entramos al segundo tema. El segundo tema es, pues, también un tema importante, y la homologación de sueldos a los magistrados. Aquí le vamos a pedir, en primer término, a Manuel Albert que opine. Pues, son muy silenciosos, tenemos que echarlo también. Bueno, este es un tema que ha abierto un conflicto de poderes casi de tipo constitucional y que tiene que ser resuelto adecuadamente. Creo que ambas partes, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, se han cerrado y han llevado a una situación preocupante, muy preocupante, porque no se sabe cuál es su futuro. El Congreso es el órgano del Estado que, como tiene la facultad y la atribución única de dar las leyes, debe ser el elemento que equilibre. Ayer se ha aprobado una ley que obviamente el Poder Judicial la va a discutir. Entonces vamos a volver otra vez al Congreso al tema. ¿Podría haber llegado a un término medio del Congreso en esta situación tan confrontacional? Yo creo que tiene que llegar a un término medio, tiene que normar sobre el punto. El Congreso al final es el que que tiene la atribución constitucional de poder resolver el tema, porque hay aquí interpretaciones sobre interpretaciones y las facultades sobre facultades, si no se ponen de acuerdo. Ya anoche el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la Corte Suprema, mandó una carta diciendo que el proyecto de ley que se estaba votando ni siquiera lo conocían ellos, o sea que no había sido informado. Entonces todo se queda en el plan de sí y no. Alguien tiene que resolverlo, y si se va a un impasse absoluto, pierde todo el país, se desestabiliza la vida institucional del país.
Nuestra posición como bancada de Frente Amplio y Acción Popular ayer fue: tratemos de que el Congreso mantenga hasta el final la capacidad de ser quien dé las normas básicas que resuelvan este entrampamiento. Sí, hay un problema de tiempo también, ¿no es cierto? Que todo esto tiene que aprobarse rápidamente, porque si no ya... Hay un problema de tiempo y un problema normativo, porque el Poder Judicial no puede dictar normas presupuestales, y algunas de sus sentencias son casi como si estuviera asumiendo la característica del MEF. Pero al mismo tiempo... ¿Pero qué puede el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional tampoco puede llegar al nivel que ha llegado en una resolución que le manda al Congreso que en la práctica haga lo que quiere el Tribunal Constitucional, y además está casi de salida ese tribunal. Entonces hay un momento singular en la historia republicana de un impasse entre órganos centrales del Estado, y su resolución tiene que ser normativa, y eso le corresponde al Congreso. Es ahí donde, con rapidez, en estos días, el Congreso debería tomar iniciativas y decisiones para dar una solución definitiva al tema. Si me permiten, el tema es el siguiente. Creo que el TC a veces se pasa de las facultades que se le ha dado. Cuando hable el TC a través de sus sentencias, debería decir: ¿es constitucional o no? No dar órdenes, en este caso, a otros fuera del Estado de cómo deberían actuar. Y en el caso puntual, esta ley, desde mi punto de vista, es la ley anterior, la ley del 91, si no me equivoco, es inconstitucional porque, y se va a tener que discutir en algún momento en el Tribunal Constitucional, porque se está afectando un bien jurídico de rango constitucional, que es la estabilidad económica. Y digo que se va a tener que discutir en el TC porque yo estoy seguro que el Poder Judicial va a argumentar que como se les está bajando sus sueldos, entre comillas, o esta pretensión que ellos tenían, por lo tanto se les está afectando sus derechos constitucionales. Entonces vamos a tener un aparente conflicto de derechos entre el derecho a la remuneración que supuestamente tienen desde el año 91 versus el bien jurídico constitucional, estabilidad económica. ¿Quién es el encargado de resolver en última instancia? El Tribunal Constitucional. Eso es el trabajo del Tribunal Constitucional, y lamentablemente no se ha discutido ese tema, se han excedido desde mi punto de vista en sus funciones. Y lo que haga el Congreso, como lo que hemos hecho ayer, de aprobar una norma que, independientemente de las críticas de no haber comunicado, en este caso con la parte interesada del Poder Judicial, el proyecto de ley para consensuar por lo menos un poco, sea lo que sea que apruebe el Congreso, que baje en algo las expectativas que tenían, van a decir pues que es inconstitucional, y al fin de cuentas el TC tendrá que ser la última palabra sobre ese tema. No se preocupe. Ahí hay un tema del gran bonetón que tanto se decía acá, y es que el Congreso es el único responsable de haber generado estos temas, Congreso como institución, porque al haberse emitido una ley orgánica que no tiene un financiamiento presupuestal, ciertamente desequilibra todo el tema. Y han pasado gobiernos tras gobiernos y ninguno lo ha implementado, no porque tengan animadversión al Poder Judicial, no porque quieran simplemente porque es inviable financieramente. Y este Congreso ayer ha dado una muestra que es un Congreso maduro, con todos sus errores, con todo lo que se puede, es un Congreso maduro, responsable, que piensa en el futuro del país, y asumido con interés la decisión de poder hacer que por fin este tema que se venía como una papa caliente, votando para adelante, se resuelva. El Tribunal Constitucional, con excesos o no, ya cumplió su labor y ahí queda. Pero en principio nunca ha estado en discusión. Ya no se puede aplicar. Ya hay una ley que se tiene que aplicar de acá en adelante, después, al día siguiente de su publicación. Lo que sí está mal para nosotros, dentro del fallo del Tribunal Constitucional, es que se vaya más allá de sus fueros y más allá de sus alcances como un órgano de control. Eso no lo vamos a permitir, porque entonces los fallos se convierten en espurios, así simplemente. Su contenido no guarda correlación ni es ponderable. ¿Cómo no lo van a permitir? Porque el Tribunal Constitucional es el máximo ente que falla, y ustedes no les pueden corregir la plana, ¿no? Hay abuso. O sea, entiendo su voluntad y su cólera, pero hay abuso de derecho. Y puede irse más allá de las funciones y las atribuciones. Podemos estar de acuerdo, y no es primera vez que pasa con el Tribunal Constitucional. Le pregunto, usted dice no lo vamos a permitir, me encantaría saber cómo. No, ya se emitió una ley
Anoche se discutió, hoy día ha sido promulgado, al día siguiente de su promulgación. O sea, cada vez que el tribunal tenga un fallo que al Congreso no le parece, va a sacar una ley que contradiga el fallo del Tribunal Constitucional y se va a armar esa mazamorra. Y no se puede, porque el TC habla con rango constitucional. No, pero, ojo, o sea, una ley tiene rango menor al constitucional. O sea, el lío puede complicarse. Por favor, vamos a poner orden porque el tiempo nos está ganando. Y déjenlo terminar al señor para entrar al otro tema, porque si no tocamos el tema de la refinería, que también es importante. Muchas gracias. Entonces, el tema de la homologación que venía auspiciada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, eso sí es constitucional, porque era una ley y el tribunal tenía que resolver dándole ese derecho que por ley le correspondía. Pero nosotros, al subrogar esa parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial y fijar una escala remunerativa acorde a las expectativas financieras que tiene el gobierno para mantener el equilibrio fiscal, entonces sí es viable su aplicación al día siguiente. Por lo tanto, daríamos por zanjado, y yo estoy seguro que la mayoría de los jueces del Perú están de acuerdo con esto, porque no se le ha reducido además sus expectativas remunerativas en el orden que ellos más o menos lo planteaban, porque además después de 22 años, creo yo, es razonable esta propuesta que se les ha hecho a todos, ¿no? Bueno, vamos a conversar con el señor Manuel Damer, porque creo que tiene la voz cantante en el tema que continúa, y es el proyecto que ya también se aprobó, que está para ser debatido en el Pleno, sobre la privatización a medias de Petroperú, porque se va a privatizar el 49% de esta empresa, que se hace con fines de poder modernizar Talara. Usted formó parte de la política del diseño de la política energética de este gobierno. Me imagino que una decisión como esta se aleja bastante de lo que tenían pensado originalmente. Sí, gobierno al que ya no pertenece, además. Yo fui coordinador de la transferencia de energía y minas. Así es. Entonces, ¿qué se siente? Le podemos preguntar. Está sobrecaliente. Entonces, y sé un poco los intrínculos de todos estos temas. Y obviamente que lo que ha ocurrido es, y aquí tenemos que felicitar al directorio anterior de Petroperú y a sus funcionarios actuales y a sus trabajadores, que consiguieron, vía la dirección de Campodónico, que un proyecto de ley, un proyecto de ampliación de la refinería que estaba ninguneado y que estaba bloqueado, al final ahora ha salido una ley aprobándolo. Y además se ha confirmado que esa refinería es necesaria, es autosostenible y es indispensable para el país. Pero la condición con la cual se ha dado esa norma por parte del ministro de Economía y Finanzas ha sido acogotar a Petroperú, reducirlo a una empresa refinera y cortarle cualquier otra diversificación en sus actividades, liquidar su integración vertical. Estamos hablando de $3.000 millones para la refinería, pero hay $26.000 millones que están en torno a otros proyectos que tiene Petroperú, que todos se han parado. Y se han parado hasta que venga 40% de inversión privada. En Colombia tienen hasta 20% para entrar en la inversión privada, pero han llegado solamente a 10%. En Chile no hay inversión privada en la empresa de petróleo. Y en Brasil tiene el 36%. Aquí ponen un 40% para que se pueda siquiera respirar Petroperú. Eso afecta. Y vamos a ver si llegan, ¿no? Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo se recuperan esos $3.400 millones que se va a invertir en la refinería de Talara? Porque el retorno, la rentabilidad de este proyecto no es grande, 9% aproximadamente anual. Yo respondería con la frase del ministro Castilla. A ver. Está probado que es autosostenible. Lo ha dicho después de estar un año diciendo que no era. Sí, pero ¿cómo recuperamos esos 3.400 millones? Ya no hay pérdida, pero ¿cómo se recupera eso? Eso se recupera con el propio movimiento de la refinería, porque la refinería va a ser una refinería mucho más completa. El problema es cómo recuperamos que, por ejemplo, hay en Talisman, que es un lote que ha regresado a Petroperú, que hay más o menos unos $20.000 millones en petróleo probado. ¿Cómo eso se va a mover a favor del Perú? O va a ser la refinería que lo compre, explote el lote ese y se haga multimillonario vendiéndoselo a $100 cuando el costo de producción es $10 o $15. ¿Cómo vamos a recuperar el gasoducto y la petroquímica cuando debía haberse invertido $400 millones para convocar a todos los socios para sacar la petroquímica? Eso se ha parado también. ¿Cómo vamos a hacer que los $6.000 millones que tiene los lotes que están retornando a Petroperú se conviertan en ganancia a una empresa integrada verticalmente? Nosotros, puedo anunciarlo, con los trabajadores petroleros de Talara, con el municipio, con toda la población de Talara y con todos los sectores que estamos participando en este tema, el 4 de febrero vamos a hacer la presentación de una iniciativa legislativa para justamente garantizar la integración vertical de Petroperú. Nosotros respaldamos la refinería. Es un viejo proyecto que ahora está actualizado y que es muy positivo, pero el artículo 6
de esta ley y la privatización que plantea, que es acogotar a Petroperú a solamente empresa refinera, debe modificarse, por lo que ayer han planteado diversos sectores, del PPC, de todos los sectores políticos han planteado que no se puede liquidar Petroperú de esta forma. Muy bien. ¿Alguna reacción muy rápida, por favor, con Jorge Gutiérrez y después Juan José Díaz? Doctor Varas, gracias a Dios ayer hemos dado una muestra muy alturada de todos los parlamentarios, la gran mayoría, en apostar por algo que comienza. El fortalecimiento de Petroperú comienza con Talara, el congresista Amer y muchos políticos, creo que han estado haciendo seguimiento de todos estos trabajos, pero sí un poco desinformando a la opinión pública con el tema del gasoducto surandino, de todo lo que significa, digamos, el polo petroquímico del sur, que está caminando, que está avanzando y ha sido adjudicado las concesiones para este fin, ha sido de dominio público. Ahora con Talara hemos presentado al Parlamento un trabajo muy serio, muy planificado, una estructuración financiera que no tenía en su inicio, y es que hay dos posiciones maximalistas, o sea, una posición cerrada en que todo debe ser del Estado y nosotros debemos cerrarnos en esa posición, y otras que dicen, ¿para qué vamos a reflotar si es mejor importar combustible y estamos más tranquilos todos? Yo creo que hemos hecho un planteamiento más llevado, digamos, a nuestra primacía de la realidad, y estamos enfocando una propuesta de cara al país que seguramente tendrá sus resultados a la medida que todos coadyuvemos a partir de esta ley en fortalecer la misma. Muchas gracias, doctor. Brevísimo. Yo creo que las discrepancias que han habido con este proyecto más sean en una concepción que se tiene sobre la participación del Estado en las empresas, cuando hablamos de las empresas públicas. Particularmente vemos con agrado, con cierto alivio, que se tenga la participación del sector privado en un porcentaje interesante, lo cual de alguna manera es una garantía, digamos, para gestión. La empresa no sea luego utilizada políticamente, como ya lamentablemente ha pasado con la gran mayoría de empresas públicas. Pero reitero, esto es una diferencia que hay respecto a la concepción o la participación que debe tener el Estado respecto al papel en la economía. Lo que sí, don Rodolfo, quisiera comentar, que pido hasta de fiesta, tal. He esperado con mucha expectativa esta noticia, pero en todo caso, ya que existe acá compartiendo esta mesa el congresista del Partido Nacionalista, existe una injusticia que este gobierno debería también de alguna manera atender. Talara ahora efectivamente tendrá petróleo, pero no tiene agua. Es una provincia que tiene en promedio al mes, a veces 5 días al mes agua, y esto evidentemente es una incoherencia de repente de riqueza con vivir de alguna manera en condiciones tan pobres como no tener acceso al servicio básico más importante como es el servicio de agua potable. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los congresistas. El debate va a continuar, ¿no es cierto? Sí, el día 4 de febrero, también con el alcalde Talara, que respaldamos un proyecto que está exigiendo que se desarrolle urbanamente la ciudad y toda la zona. El día 4 de febrero presentaremos una alternativa para la integración vertical de Petroperú, que es complementaria a la refinería. Seguiremos buscando el tema y encontrando soluciones. Muchas gracias a Juan José Díaz, José Gutiérrez y Manuel Blanca. 9:36, vamos rápidamente a hacer una pausa. Todavía nos quedan algunos otros temas.